cada año desde 1977. El 18 de mayo se celebra, se conmemora en el mundo el Día Internacional de los Museos. Esto para reconocer la importancia de los recintos culturales, los recintos museísticos, esto en el intercambio cultural y el desarrollo de las sociedades. Aquí en la ciudad la celebración no se agota en un día, no se agota en una jornada, y es que se extiende a todo el mes de mayo. Es mayo, el mes de los museos. Y justo para conocer las actividades en torno a esta fecha, saludamos al licenciado Antonio Corsa, quien es enlace de difusión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Antonio, muy formal la presentación, si eres casi de casa. Alejandro, muy contento de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. De fiesta en la ciudad el día de hoy y todo mayo, ¿no? Así es, pues hoy es justo el día de la fiesta principal, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Este día que desde, como decías, desde 1977 se celebra en todo el mundo, pero por primera vez y única ocasión celebramos todo un mes completo de actividades en la Ciudad de México, una celebración única en todo el orbe. Entonces estamos de fiesta, aventando la casa por la ventana, con cientos de actividades para celebrar a estos recintos muy especiales y que, bueno, mucha gente celebra y disfruta cada día, pero ahora en mayo podrá celebrar durante más días. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué hicieron los museos para ofrecernos algo más o para atraernos más durante este mes de mayo? Mira, esta celebración no es nueva. La Ciudad de México lleva 5 años festejando a los museos, pero por primera vez se decidió que queríamos abarcar toda la ciudad. Por lo regular, la oferta cultural está centralizada, ¿no? en nuestra ciudad, pero esta vez quisimos invitar a todos los museos de toda la ciudad, desde el norte al sur y desde el oriente al poniente. Entonces, este año justo es uno de los esfuerzos que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quiso realizar junto con el Museo Interactivo de Economía, este museo que lleva celebrando desde hace 5 días este festejo. El MIDE. El MIDE. Exacto, y la revista Time Out de México, que es uno de los medios de difusión más importantes y más sobresalientes en la juventud. Entonces los tres nos sentamos y dijimos, tenemos que hacer una celebración que abarque a todos, ¿no? Una celebración plural, una celebración que nadie se quede fuera, y fue así como surgió este mes de los museos, mayo, para que durante un mes tuviéramos más tiempo de hacer cualquier tipo de actividad, desde las clásicas exhibiciones hasta recorridos caracterizados, talleres, actividades como conciertos y en especial pues este rally que justo estamos arrancando desde hace una semana y que ha sido muy exitoso en su presentación. Háblanos de qué se trata, cómo podemos participar. Mira, este rally es una actividad lúdica para toda la familia, pueden participar desde los más pequeños del hogar hasta los más grandes. Es un rally que nos invita a conocer los museos a través de diversas pistas. Son 50 los museos que están participando en este rally por toda la ciudad. Tú llegas a uno de estos 50 museos participantes, te dan una planilla en donde tú vas a ir recolectando sellos. Ajá. Entonces llegas a uno de los museos, recoges tu planilla, te van a dar una pista que tienes que resolver dentro del museo que tenga que ver con el acervo, con el edificio, con diversas actividades tanto físicas como emocionales y como de intelecto. Entonces ya que una vez que tú logras contestar esta pista, puedes sellar tu pasaporte e ir al siguiente museo. De estos 50 museos, los primeros 12 que logres hacer, si los completas, 12 museos en estas 3 semanas, la actividad comenzó el 11 de mayo, termina el 31. Si logras juntar 12 sellos, puedes ser acreedor a un premio sorpresa que puedes intercambiar en el Museo Nacional de la Revolución, que justo incentiva pues, la participación de las personas interesadas en conocer los museos. ¡Qué extraordinario! Cuéntanos, ¿empezó esto el día 11? El día 11 de mayo arrancamos, dimos el banderazo oficial de esta celebración, nos extendemos hasta el 31 de mayo y además del rally hay otra serie de actividades muy especiales que la gente puede disfrutar. Están las noches de museos, este tradicional programa que todos los miércoles, el último miércoles de cada mes se lleva a cabo en todos los museos de la ciudad, extienden su horario por la noche para que la gente que trabaja durante el día pueda ir a los museos en la noche, pero esta vez tendremos 2 noches de museos. Una de ellas está sucediendo el día de hoy, por ser el 18 de mayo. Claro. Todavía los museos están abiertos, algunos hasta las 10, 11 de la noche. Ajá. Entonces, si no pueden ir a la de hoy, pueden acercarse el 31 de mayo, es el día que cerramos actividades, es miércoles 31. También más de 60 recintos en toda la ciudad participan con este horario extendido de actividades. Antonio, tú que eres la voz de la experiencia, la voz conocedora, ¿qué exposición, qué museo debemos de aprovechar más que nunca visitar durante este mes de mayo? ¿Qué hay de especial en esta cartelera? Mira, justo esta campaña lanzamos el tema Los museos tienen la palabra, museos sin muros. Todos los museos son interesantes, no hay ninguno que... para cada persona va a existir un museo. Tenemos el Museo de Juguete Antiguo, tenemos el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, tenemos el Museo Nacional de la Revolución, que es del gobierno de la Ciudad de México y es el único que de la ciudad lleva su
su título nacional. Sí. Justo acabamos de inaugurar una exposición que habla de una reflexión de 100 años de nuestra Constitución política de una manera bastante lúdica. Entonces, que es una de las características justamente de este museo, ¿no? Exactamente. La posibilidad de hacer una curaduría atrapadora, interactiva, muy novedosa. Así es uno de los museos más visitados en el centro de la ciudad, ahí debajo del Monumento de la Revolución, y justo las exposiciones están hechas para toda la familia, ¿no? A pesar de ser un tema que podríamos decir la historia a 100 años que ha pasado, nos podría parecer un poco lenta el tema histórico, pero el museo está hecho para que desde los niños comprendan nuestra Constitución en este caso y pues bueno, los demás adultos reflexionen también a partir de este tema. La Ciudad de México, la segunda ciudad del mundo con más museos, ¿cierto? Así es, se pelea por ahí con Londres, es una carrera que tenemos todos los años, pero bueno, una de las ciudades con más museos celebrando este año el mayo, el mes de los museos. No hay que perder la oportunidad de visitar. ¿A dónde nos podemos acercar a ustedes para estar al pendiente de actividades, de Sí. pistas, de todo lo que tengan por compartir? Claro, lanzamos un micrositio que justo concentra toda la programación que vamos a tener hasta el 31 de mayo. Se los digo, es www.diadelosmuseos.com. Ajá. Muy sencillo, www.diadelosmuseos.com. Ahí pueden consultar toda la programación, ver el rally, qué museos están participando y bueno, también tendremos algunos viajes en turibús gratuitos todos los fines de semana de aquí al 31 de mayo con rutas por toda la ciudad para que no se pierdan esta experiencia de conocer y reconocer los museos de la Ciudad de México. La cuenta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sí, en Twitter, @culturacdmx, Facebook, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Todos los días estamos subiendo actividades, fotografías, videos y demás para que puedan acercarse muchísimo a toda esta serie de actividades. Toño, muchísimas gracias por esta invitación extraordinaria y pues ahí sí, como diría el clásico chin chin, el que no aproveche. Exactamente, Alejandro. Te esperamos a ti y a toda la audiencia en este Día de los Museos. Muchísimas gracias.